Hola a todos y todas. Hoy día les vengo a presentar nuestra cuarta actividad de lenguaje y comunicación de este segundo semestre y que será la última actividad de la unidad de derechos humanos y género narrativo. Vamos a ver. El día de hoy ustedes van a tener que crear un cuento breve, a partir de una imagen que tomamos desde el arte callejero. Para tener un poquito de contexto en esta actividad, vamos a retomar algunas ideas de lo que fue el estallido social. ¿Sí? Si recordamos, a fines del año 2019 en Chile, en Santiago, pero también en todas las ciudades del país, pueblos, localidades, se generó un movimiento social amplio y transversal que nos convocó a todos y todas para pedir mayor justicia social, dignidad y responsabilización del Estado en los derechos de las personas. A partir de ese estallido social se produjo una explosión de arte callejero, ¿sí? que permitió que las murallas, los muros de las ciudades se convirtieran en espacios artísticos, un museo prácticamente ciudadano, donde los artistas, las artistas pudieron plasmar ahí a través de sus colores y sus imágenes cuáles eran las esencias y cuál era el sentido finalmente de este estallido social. A partir entonces de esas imágenes es que ustedes van a crear un cuento, un breve cuento a partir, como les digo, de esas imágenes. Les dejo aquí un pequeño resumen de cuáles son los elementos que deben estar presentes en un cuento para que forme parte del género narrativo, que es justamente lo que estamos haciendo hoy. ¿Sí? El cuento, la novela, que son los exponentes del género narrativo, siempre consideran estos elementos: el narrador, los personajes, las acciones o argumentos, el espacio físico, el espacio psicológico y también el espacio social, que en este caso va a estar muy presente en las historias que ustedes creen. ¿Sí? Ahí les dejamos las explicaciones de qué se trata cada uno de ellos. También les vamos a presentar acá algunas preguntas que les puedan servir a ustedes para imaginar a partir de estas imágenes una historia ficticia, que es lo que son los cuentos o las novelas. ¿Sí? No es necesario que respondan estas preguntas, son solamente orientadoras, es una guía para que puedan crear su cuento. ¿Sí? ¿Quiénes son o quién es el personaje de la fotografía? ¿Cómo es ese personaje? Su forma de ser, sus preocupaciones, sus sueños, ¿sí? Su personalidad. ¿Qué conflicto tienen o qué problema están atravesando? ¿Dónde ocurren los hechos del cuento? ¿Y cuál es el ambiente psicológico que lo rodea? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo a continuación con una de las imágenes, pero como les digo, no es necesario que contesten estas preguntas, pero sí es necesario que las contesten en su mente o en un borrador, digamos, para ir configurando esta historia que van a contar. Es un cuento, insisto, breve. Antes de pasar a las imágenes, les voy a mostrar la pauta de corrección con la que nosotros corregiremos estos trabajos para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense. Primero es que el cuento posea un título. Deben ponerle un nombre a su cuento, ¿sí? Eso va a ser considerado. Lo segundo, el cuento fue elaborado con una de las fotografías presentadas, que las vamos a ver a continuación. El tercero, el cuento tiene personajes definidos. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser más, ¿sí? Puede ser un cuento con un solo personaje, pero ese personaje está caracterizado, está individualizado y lo podemos reconocer fácilmente en el cuento. Cuarto, el cuento presenta acciones ocurridas a un personaje principal. ¿Sí? A ese personaje o a esos personajes les pasan cosas, les ocurren cosas, tienen un conflicto, ¿sí? Ok, sería el cuarto punto. Después, el cuento se desarrolla en un espacio físico claro, el cuento transmite un ambiente psicológico, recuerden que lo hemos estado viendo, que los cuentos a través de
el lugar, las acciones, los acontecimientos nos transmiten una sensación, ¿sí? Eso también debe ser parte del cuento que ustedes nos presenten. El cuento es de al menos de media plana de extensión. Eso significa que tiene entre 15 y 20 líneas, ¿sí? Es un cuento breve, que como ya vimos, no es un impedimento para crear una historia a propósito de los microcuentos que hemos leído. Y finalmente el cuento está presentado de manera clara y ordenada, tanto en cómo está escrito, ¿sí? En su puntuación, etcétera, etcétera, como en la idea que presenta. ¿Ok? Entonces, esos elementos nosotros vamos a considerar al momento de evaluar. Fíjense, a continuación van a comenzar una serie de imágenes que ustedes van a tener que escoger solo una para hacer su cuento. Vamos a tomar esta como ejemplo, ¿sí? Tenemos a este personaje, ¿sí? Que yo al mirarlo me voy a hacer todas esas preguntas que nos hicimos en un comienzo. ¿Quién es ella o él? Yo lo veo como una mujer. Otra persona, alguno de ustedes podría verlo como un hombre. ¿Quién es ella? ¿Qué le sucede? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí con ese pañuelo en la cara? ¿Qué me transmiten sus ojos? ¿Qué preocupaciones tiene? ¿Qué conflicto tiene? ¿Cómo es su personalidad? ¿Dónde está? ¿En qué lugar de Chile? ¿En qué lugar de Puerto Montt? ¿Sí? ¿Dónde está ella? ¿Quiénes son sus personas cercanas? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Sí? Enemigos lo vamos a poner entre paréntesis, ¿verdad? ¿Y qué sensaciones desde sus preocupaciones se transmiten al cuento? ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos todas estas preguntas que son orientadoras o guía, ¿verdad? La idea es que imaginemos algo para poder comenzar a escribir. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a hacer una pasada por estas imágenes que ustedes de todos modos van a poder reconocer en un archivo PDF que va a quedar cargado. ¿Ok? El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor, El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Los estudiantes no lo dejan dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor.